Sino ya en tiempos después de la muerte y resurrección de Jesucristo, hubo persecución. La mayoría de los apóstoles y discípulos de Jesucristo murieron de una forma horrible. Al que mejor le iba, lo decapitaban. Ustedes y yo toda la Semana Santa vemos en las películas que pasan en la televisión cómo familias enteras de cristianos los llevaban al circo romano para que fueran devorados por las fieras. Y morían llorando, morían cantando o hincándose y pidiendo perdón, no, morían cantando alabanzas a su Señor. Y esto lo hacían no porque no les quedara otra, lo hacían por fe en Jesucristo. Y estos mártires que habla Hebreos 11, aunque fueron hombres y mujeres de una fe tremenda, dice la Escritura en sus 2 versos finales de este capítulo, que no obstante todo lo que hicieron por la fe, no alcanzaron lo prometido. Y alguien diría, ¿qué es lo prometido? Dice la Escritura que Dios proveyó para nosotros y para los creyentes del nuevo pacto que empieza con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, proveyó algo mejor para nosotros, para que nosotros no fuéramos diferentes a ellos. Esos hombres de fe alcanzaron cosas tremendas, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros, desde el tiempo de Jesucristo, de su muerte, tenemos cosas mejores. Tenemos bendiciones y promesas que no tuvieron estos grandes hombres de la fe. Lo mejor que tenemos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tuvieron ellos. Dice el Antiguo Testamento que de repente el Espíritu Santo caía sobre David, caía sobre Sansón, caía sobre algún hombre de Dios. Pero era muy espontáneo. Pero nosotros y todos los creyentes del Nuevo Testamento, a la fecha, tenemos al Espíritu Santo. Porque es una promesa que Dios cumplió a su Hijo Jesucristo. Y ese Espíritu Santo está con nosotros y junto a nosotros. Vamos a escuchar una alabanza.
Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve. ¿Quién dirá? Canto, sí, es hermoso. Pero alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver con la fe? Mucho. Porque la fe produce esperanza. Y el creyente, nosotros tenemos que vivir de esa esperanza, de que algún día vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Que algún día los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y como dice el canto, si cuando Él venga nosotros quedamos, tenemos la esperanza de que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados. Todo no es coincidencia, es un plan perfecto de Dios. La fe trae esperanza, y la esperanza produce en nosotros algo emocionante que nos hace vivir confiados. Hay una frase que dice: nada agrada a Dios tanto como la firmeza de nuestra fe en todo lo que Él es y ha prometido. Hay varios hombres y mujeres de la Biblia que no mencionan Hebreos 11. David es uno de ellos. Les voy a hablar de otro: Elías. Elías, su historia de Elías principalmente está en Primera de Reyes, y después se le menciona por ahí en 2 o 3 citas del Nuevo Testamento. Elías, aquel hombre de Dios que había encontrado un altar destruido, y destruido por los filisteos, por los extranjeros que tenían dioses ajenos, reconstruye ese altar y decide invocar el nombre de Dios. Pero antes de eso, él ya había orado y había pedido que no lloviera sobre la tierra, porque había maldad. El pueblo de Israel había vuelto sus ojos a dioses antiguos, y él oró y no llovió sobre la tierra. Y cuando él reconstruye el altar, prácticamente ya son más de 3 años y varios meses. Y los profetas de Baal, el dios extranjero, que eran muchos, hacen otro altar. Y resultado, cae fuego del cielo y consume el holocausto que Elías había construido para Dios, y consume la ofrenda. Momentos después, los 400 profetas de Baal son acuchillados y muertos por manos de Elías
y algunos de sus profetas. Una gran victoria para Dios, una gran victoria para el profeta Elías, claro que sí. Pero este hombre, probablemente el mismo día, ya por la tarde, noche, sube al monte Carmelo. Y en ese monte, dice la Escritura, que se arrodilla y le ora a Dios. Y creo yo que entre otras cosas que le pidió o le dijo, le pidió que regresara la lluvia. La tierra estaba totalmente árida, estaba seca, obviamente no había fruto, no había sembrados. Y el pueblo de Dios, entre otros pueblos que los rodeaban, padecía hambre. Y le dice a su criado, sube al monte y ve hacia el mar. Y ve si hay alguna señal de que venga alguna tormenta. Y dice la Escritura, no sé cuánto tiempo se tardaba el criado en subir y en bajar. A lo mejor ya estaba cansado, porque el profeta le pidió que fuera hasta 7 veces. Y en la 7ª vez, el criado baja y le dice, pues solamente ve una pequeña nube del tamaño del puño de un hombre. Una señal insignificante. Una señal que alguien diría, pues para nada. ¿Cómo esa pequeña nube va a ser el inicio de una tormenta? Pero Elías sabía que su Dios había contestado. Con una cosa insignificante. Otro profeta de Dios que a lo mejor se hubiera creído mucho porque había tenido una gran victoria, diría, no, para nada. Probablemente no llueva hoy, probablemente hasta mañana. Pero una señal insignificante es una prueba de que la bendición, de que la ayuda viene en camino. Y cayó una tormenta sobre la tierra después de la sequía de más de 3 años y medio, aunque las circunstancias eran opuestas. Obviamente no había un sistema de meteorología que dijera, no, ahorita no va a llover, probablemente en 2 meses. Pero una pequeña señal fue suficiente para Elías para saber que Dios había respondido y la lluvia llegaba. Después de esto, un viejo y desalentado profeta empieza a tener miedo, a sentir miedo. ¿Por qué? Porque creía que la reina Jezabel lo quería matar. Y tiene miedo. No sabe qué vaya a pasar con él. Se va a esconder a un lugar cercano. Y Dios manda a un ángel para que lo fortalezca. Y le da alimento porque Elías toma la decisión de ir al monte de Dios, al monte Horeb. No era algo cerca, Dice la Biblia que este hombre caminó 40 días y 40 noches sin descansar, fortalecido por el alimento que le llevó un ángel. Y al llegar al monte de Dios, al monte Horeb, ¿hace un holocausto y adora? No. Tuvo mucho tiempo para pensar este hombre y decir, vienen sobre de mí, probablemente yo sea el único que queda, ya han matado a todos los profetas de Dios. Y se vuelve a esconder en una cueva. Se esconde, no quiere saber nada, ni de Dios, ni de los que supuestamente lo perseguían. Y hay varias señales que dice la Escritura. Un gran terremoto que quebraba las piedras. Pero dice la Escritura que Dios no estaba ahí. Un gran fuego y después un gran viento, pero Dios no estaba ahí. Y después dice la Escritura que se escuchó un silbo apacible. Era la presencia de Dios. Y Dios pregunta, ¿dónde estás, Elías? ¿Qué haces escondido? Y Elías sale y quiere justificarse con Dios. Ese profeta que 2 meses antes había tenido una gran victoria,
es un hombre completamente desconocido, sin confianza en Dios, con miedo, acabado. Y se quiere justificar con Dios y Dios le dice: no, Elías, no eres el único que queda. Hay 7,000 hombres en Israel que no han doblado sus rodillas a dioses ajenos. Y prácticamente en ese momento, no lo dice la Escritura, yo lo supongo, Dios le dice a Elías: te voy a jubilar. Y su muerte de él no llegó, porque dice la Escritura que meses después un carro de fuego arrebató a Elías y lo llevó al cielo. Y hoy en día han pasado muchos años cuando Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué estás escondido? Todavía vivimos con la pandemia. Todavía surgen muchos focos rojos en las colonias cercanas, que Topilejo, que San Pedro Mártir, que probablemente vuelve el semáforo rojo. En varias colonias hay semáforos rojos. Y muchos de nosotros, y en muchas iglesias, la gente sigue asustada. La gente sigue con miedo. La gente se esconde. No quiere salir de sus casas. Tiene miedo de recibir visitas. Yo fui a ver, me hablaron y me pidió una viejita de un grupo que tengo que fuera a visitar a su hijo que estaba enfermo. Y fui. Muy atentamente el joven, desde el primer piso sale a su ventana: discúlpeme, pero no puedo recibir a nadie, tengo miedo de que me infecten. ¿Y cuántos cristianos en México, por no decir en la iglesia del pacto, siguen escondidos? Siguen con miedo, con temor, con angustia. Algunos creen que probablemente el mundo se vaya a acabar. Y Dios les pregunta: ¿qué hacen escondidos? María, Samuel, Víctor, ¿por qué se esconden? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué se esconden? Efectivamente es algo que el mundo nunca había visto, esta epidemia tan tremenda, con miles y miles de muertos. Sí, miles y miles de muertos. Pero quiero decirles que en el reino de los cielos las cosas se manejan de una manera diferente. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Si quieres ver la respuesta del cielo, solamente ora y en medio de la tormenta, y llama a la tormenta angustia, dolor, no te guardes, no te escondas. Vuela encima de ella como las águilas. Hay una cita muy famosa, o que me gusta a mí mucho, de Isaías 40, que más o menos dice así: pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Volarán con poder como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y nosotros, en estos tiempos de enfermedad y de angustia, que hemos estado encerrados en nuestra casa porque no hay trabajo, no había trabajo, a Dios gracias, Él me ha permitido salir todos los días. Y no salgo por ser necio, o por no obedecer a mis autoridades, o por no obedecer a la familia. Salgo porque Dios me lo indica. Y Él me dice: yo te he protegido. Te han puesto la pistola varias veces. Te han querido matar y sigues aquí. Tienes que salir y predicar las nuevas buenas de salvación. Y a Dios gracias, aquí estoy. Y les voy a dar un pequeño testimonio. No me gusta ni lo acostumbro a hacerlo en forma personal, pero lo voy a hacer. Hace 10 días fui a la Sierra de Guerrero. Estuve visitando 2 comunidades que he visitado durante varios años. Y acostumbro ir a visitar a una viejita que se llama Pascuala. Esta viejita, ella dice que tiene 80 años, pero yo creo que tiene 10 más. Y la visité.
Y me contó una experiencia, me dice hijo, porque me dice hijo. Me pidió permiso para ver si me podía decir hijo. Sí, cómo no, Pascuala. Y me dice, anoche, antes de que tú llegaras, dice, yo no sabía que tú ibas a venir. Mi nietecita y yo teníamos una tacita de café y nos quedaban 3 o 4 tortillas. Y mi nieta me dice, abuelita, no tenemos nada para comer. ¿Qué va a pasar mañana? Y la viejita Pascuala le dice a su nieta, no te preocupes, hija, Dios ya tiene provisión. Y al día siguiente no llego con las manos vacías, llego con 2 cajas de provisión para ella. Esa es la fe, una fe que cree lo que sus ojos no ven. Sus ojos veían que no había ni alacena, porque no tienen alacena, no había más que café y 3 o 4 tortillas. Pero ella sabía que su Dios no le iba a fallar, que ella había enviado la provisión. La fe no excluye automáticamente las dificultades, pruebas o tragedias. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas, sino un paso a través de ellas. La fe en el creyente lo hace pasar por medio de las dificultades. No nos dice la palabra, cuando andes por las aguas, ellas no te anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Y les puedo dar más y más promesas de protección divina. Pero la fe no depende de Dios. La fe que cree depende de cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, en ese momento todos nosotros recibimos una medida de fe. Todos. No porque Pedro o Salvador tengan muchos años van a tener más fe que nosotros. Puede ser que sí. Tuvieron en un inicio la misma medida que nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros ejercitar esa fe. Creer que en Dios es posible. Vamos a ver 3 citas, por favor. La primera de ellas, no la busquen. Las van a poner en su pantalla. La primera de ellas es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al que no sepa cómo llega la fe, ahí está. La fe no llega consultando el horóscopo todos los domingos o todos los lunes. Y ya saben que van a ver a los horóscopos que pasan a las 7 de la noche los lunes. Y van a decir, este es mi signo y hoy es mi cumple. No creo que Salvador haya buscado el horóscopo y que le destinaba el destino el día de su cumpleaños. Así no llega la fe. No llega la fe porque tengo suficiente dinero y no voy a tener ningún problema. Así no llega la fe. La fe no compra todo. Hay un hombre, dicen que es el más rico de México, Carlos Slim. Este señor hace muchos años decía, si alguien pudiera curar a mi esposa, daría la mitad de mi fortuna. Consultó brujos en el África, fue al Asia, nada pudo curar a su esposa. La fe, ya saben cómo llega y cómo la podemos activar. Segunda cita. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Alguien aquí me podrá decir, es que yo tengo el don de fe. Alguien podrá decir, es que fulano de tal tiene el don de fe. Puede ser que sí, pero si no tiene amor, de nada le sirve. En el reino de Dios, les repito, las cosas son diferentes. La fe sin amor para Dios no sirve. Tercera cita.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No mis propiedades, no porque tengo un compadre que lo acaban de nombrar secretario de gobierno y ya me ofreció chamba. No porque mi abuela me dejó un edificio y tengo 4 rentas aseguradas para mí. No, eso no va a vencer al mundo. Lo que va a vencer al mundo, que va a dar la victoria sobre él, es nuestra fe. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Dice por ahí Santiago, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense bien, Elías, un hombre común y corriente. No sé si tenía un doctorado en la iglesia de Jerusalén o en la Universidad de Jerusalén. Obviamente no, porque todavía no se construía la iglesia de Jerusalén. Pero dice la Escritura, un hombre sujeto a pasiones como ustedes y como yo. Nosotros no somos perfectos. Dios nos ve perfectos porque Él ve la obra terminada. De repente nos exaltamos, de repente nos enojamos, de repente le fallamos a Dios. Y eso mismo le pasó a Elías. Y eso mismo en ocasiones nos pasa a nosotros. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró para que no lloviera sobre la tierra y la tierra no recibió lluvia por 3 años y medio. Y después de ello, volvió a orar y su Padre del cielo lo respaldó. Y no solamente llovió, esa tierra árida, fértil, que era un desierto, obviamente después de más de 3 años de no recibir agua y ya de por sí esa zona es desértica, la tierra era estéril, pero la lluvia produjo algo tremendo, que la tierra floreciera y diera fruto. Y si en ustedes hay alguna sequía espiritual, si en ustedes hay desánimo hacia su Señor, si en ustedes pues van a la iglesia pues porque no me queda de otra o para que me vean, si en ustedes hay temor o enojo porque no hay trabajo y le han orado a Dios durante 15 días y ya no quieren saber de Él, ténganlo por seguro de que si oran y oran todos los días a su Señor, la sequía que hay en su corazón, esa tierra fértil y árida que se ha vuelto su vida, de un día para otro va a florecer y va a dar fruto. Y esto se logra únicamente por la fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tus misericordias. Gracias por este día que tú hiciste y me tengo que gozar en él porque tú lo hiciste para nosotros. No puedo cambiar el día, ya sea que haya sol, calor, frío, lluvia. Y te agradezco este día y me tengo que gozar y alegrar en él. Padre, permite que si en alguno de mis hermanos aquí presentes o no presentes hay sequía en su corazón, hay dolor, hay decepción, hay angustia, que tu misericordia, Padre, cambie eso. Que haya sobre ellos una lluvia de bendiciones. Que ese lugar árido que se ha vuelto su corazón, su vida, florezca y traiga fruto, y traiga prosperidad y traiga sanidad. En el precioso nombre de Jesús, amén. Nos visitan 2 personas. Una de ellas es Fernando, invitado por Brisset. ¿Te pones de pie, Fernando, por favor? Qué bueno que nos acompañas. Bienvenido. Al final alguien acérquese a Fernando, compártale de la palabra y déle un Nuevo Testamento, por ahí tenemos. Y también nos visita una extranjera que no sé su nombre. ¿La presentas, Linda, por favor?
En el reino de Dios, ya, perdón, 2 minutos más. En el reino de Dios no hay idiomas que no entendamos. Fui hace varios años a la iglesia china. Hay iglesia china en México, aunque no lo crean. Hay 2 iglesias en la Ciudad de México. Y cuando entré, estaba la alabanza. Estaban cantando obviamente en chino, pero mi espíritu inmediatamente se identificó con el espíritu de ellos. E inmediatamente en mi mente empecé a cantar en español. Y al terminar, al hablar con mi amigo, le dije, oye, ¿la primera y la segunda canción serán estas? Me dice, sí. Me dice, ¿cómo lo sabes? Porque estamos en un mismo espíritu. En el reino de los cielos, allá arriba no va a haber nacionalidades. Todos somos ciudadanos del reino de los cielos. Y les recuerdo, para ejercitar nuestra fe, para que crezcamos en fe, solamente 2 cosas: orar, orar y orar. Y alabar. La alabanza trae sanidad y trae fe. Y ustedes en su casa, a capela, pueden exaltar el nombre de su Señor. Que Dios les bendiga.